Ahora, los que tenéis los programas habréis visto los 3 temas. El primero, nuestras debilidades. El segundo, estilo de vida cristiana. El tercero, la acción del Espíritu. Aparentemente estos temas no tienen una notable conexión, pero los 3 están vinculados al ejercicio de autoridad que Dios ha establecido en su Iglesia. El primero vinculado con la primera autoridad sobre la Iglesia, que es la palabra del Señor, única norma de fe y conducta. El segundo está vinculado con la única autoridad como cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo. El tercero está ligado a la autoridad que es el vicario de Cristo en la tierra, Dios, el Espíritu Santo, enviado del Padre y del Hijo para un ministerio específico en la Iglesia de Dios y en la formación de este cuerpo en Cristo. Nuestra relación con la palabra define nuestras debilidades. No podemos descubrir debilidades a no ser a la luz de la palabra. Nuestra relación con Cristo define el estilo de vida cristiana. Porque la vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. La vida cristiana no consiste en hablar de Cristo solo. De forma enfática, Pablo dice, ¿cómo es la vida cristiana? Para mí, el vivir es Cristo. Lo que tiene que ver con el Espíritu Santo marcará nuestra relación de poder. El poder que el Espíritu Santo comunica a cada creyente es el poder de Cristo glorioso y resucitado. El Señor resucita de los muertos y dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo dice que en la resurrección de Cristo, el Padre proclamó cósmicamente que Jesucristo es el Señor y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, no habrá comunicación de poder, a no ser que estemos en comunión con Cristo. De manera que estos 3 elementos definen la temática de estos días. Yo no voy a exponeros argumentos doctrinales profundos. Voy a utilizar la palabra del Señor para llamarme a mí y llamaros a vosotros a una reflexión. Yo quisiera que el poder de Dios en estos días hiciera que su pueblo hiciese, valga la redundancia, un alto en el camino. Y comencemos a reflexionar sobre nuestras 3 grandes necesidades. La primera necesidad es un retorno incondicional a la Biblia. Solo a la Biblia, nada más que a la Biblia. La segunda gran necesidad es un retorno a la persona de Jesucristo. No a ese Cristo aislado, extraño, religioso y dogmático, sino al Cristo vivo, al Cristo que funciona, al Cristo de la comunión, al Cristo del encuentro absoluto en la dimensión espiritual, al Cristo que se hace vida en la vida del cristiano. Tenemos necesidad de un retorno sin condiciones a Jesús. Y tenemos una enorme necesidad, permitir que el Espíritu Santo de Dios tome el control de la Iglesia, de nuestras congregaciones y de nosotros mismos. Voy a proponeros estudiar los temas, desarrollar los temas de la misma manera cada noche. En primer lugar, tocaré algo de la doctrina, recordando simplemente algo de la doctrina fundamental, en relación con Cristo, en relación con la palabra, en relación con el Espíritu Santo. En segundo lugar, voy a hablar de las consecuencias que produce esto, o debe producir. Y en tercer lugar, nuestra responsabilidad personal. Esta noche yo quiero tomar un texto simplemente de fondo, sugiriendo que cada uno de vosotros en casa lo examine y lo estudie a la luz del Espíritu de Dios en oración, y está en la profecía de Oseas. En el capítulo 8 de la profecía de Oseas, en el versículo 12, y dice allí la palabra del Señor, dice el Señor a su pueblo, les escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Primeramente, la doctrina. ¿Qué es la Biblia? La respuesta que daríamos todos, sin duda alguna, esta noche es la sencilla respuesta a la Biblia, es la palabra de Dios. Así
lo llaman los escritores bíblicos. De manera que el salmista, por ejemplo, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, versículo 130. Agur, en el libro de los Proverbios, dice: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Proverbios capítulo 30, versículo 5. El testimonio que Dios, el Espíritu de Dios, da en la palabra sobre lo que es la palabra es muy sencillo. Dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto lo dice Dios. Dios dice que las palabras que el profeta transmitía eran sus palabras, que las palabras que el profeta escribía eran sus palabras, y que esta palabra de Dios no retornará a Dios sin el efecto para el cual Dios la ha enviado. De manera que conviene que recordemos, sin duda alguna, lo que sabemos todos nosotros, que cuando leemos la Biblia está Dios dialogando con nosotros. Está el soberano Dios hablando con su pueblo. Está el Padre del cielo dialogando con sus hijos. Está el Rey de Reyes y el Señor de Señores comunicando verdades esenciales para que el pueblo suyo le conozca a Él. La Biblia, por tanto, es la revelación de Dios. Alguien puede preguntar: ¿qué es realmente la revelación? Bueno, podríamos hacer una extensísima definición sobre lo que es la revelación. Valga decir que la revelación es la declaración que Dios comunicó a los autores de la Biblia sobre sí mismo conforme a su propósito para que sea conocido por los hombres. Dios se ha revelado no para darnos detalles religiosos, se ha revelado para que nosotros lo conozcamos a Él. En este conocimiento íntimo y profundo de Dios se alcanza, dice Jesucristo en la oración, la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios se ha revelado. Lo ha hecho a lo largo de más o menos unos 1500 años, a por lo menos unas 35 personas diferentes. Utilizó visiones, utilizó sueños, habló en éxtasis, usó traslaciones, habló directamente, utilizó a los ángeles para comunicar su mensaje. La Biblia entera, toda ella, incuestionablemente es la palabra de Dios. Esta palabra, además de proceder de Dios, es inspirada por Dios. Hay dos textos claves en la Biblia que definen la inspiración. Uno de ellos tiene que ver con la formación del escrito, es el pensamiento de Pedro. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21, expresa cómo llegó a producirse la palabra de Dios escrita. Y dice el apóstol Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirar, ese verbo ahí, no tiene que ver nada con el verbo inspirar que utiliza Pablo en la segunda carta a Timoteo. El verbo ahí significa impulsar, constreñir, orientar. De manera que el apóstol Pedro nos está diciendo que la formación del texto bíblico en los originales se debe a la acción impulsora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realizó un trabajo singular con cada uno de los escritores humanos de la palabra de Dios. De manera que si queréis estudiar esto, podéis tomar la profecía de Jeremías y veréis en esa profecía el desarrollo que Dios hizo para que la Biblia llegase a nuestras manos. Primeramente, Dios seleccionó el autor humano. Algunos, como Jeremías o como Pablo, fue escogido por Dios desde antes de su nacimiento. Luego, en un momento especial de la vida de ese hombre, Dios comunica un mensaje y lo impulsa para que lo pronuncie. De manera que, de momento, el mensaje que, por ejemplo, Jeremías proclamaba era un mensaje oral. Recibió el mensaje de Dios, lo comunica con palabras a los hombres.
Pero llega un momento en la historia de Jeremías y de los otros escritores en que Dios ordena a esa persona que escriba el mensaje. Dice la profecía de Jeremías en el capítulo 36 que vino palabra del Señor y le dijo a Jeremías: toma un rollo y escribe. Y Jeremías dice al Señor: ¿y qué tengo que escribir? Y Dios le dice: todas, oídlo bien, todas las palabras que yo te di desde el principio de tu ministerio. ¿Cómo es posible que Jeremías recordase todas las palabras que pronunció a lo largo de por lo menos 10 años? El Espíritu Santo custodia la mente del profeta. Y el profeta escribe las palabras que el Espíritu Santo custodia con su propio estilo, con su propio idioma, con su propia forma. De manera que cuando concluye el escrito, el escritor humano lo que ha producido es la palabra que Dios le comunica. El Espíritu Santo, permitidme decirlo así, para que lo entiendan todos los que conocen teología y los que no la conocen. El Espíritu Santo está examinando el escrito que se produce, lee cada una de sus palabras, nota que el escritor ha permanecido fiel al mensaje, y cuando el Espíritu Santo termina, dejádmelo expresar así, figurativamente, la lectura, dice: esto es la palabra de Dios. Y entonces, el Espíritu de Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, sopla en el escrito bíblico. Y dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios, la Escritura, es inspirada por Dios. Cuando el Espíritu Santo sopla en el escrito producido por el mensajero que Dios seleccionó, comunica al escrito bíblico, a la Biblia, vitalidad, funcionalidad, operatividad, eficacia como palabra de Dios. De manera que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, leemos aquella definición tremenda del escritor de la carta a los Hebreos sobre la acción de la Biblia. Y dice que la palabra de Dios, comunicada en su palabra, la lectura de la palabra de Dios, es viva y eficaz. Realmente ese calificativo debiera complementarse tal vez mejor que eficaz, eficiente. Eficiente porque actúa siempre. No hay duda que la Biblia siempre actúa. Y esa eficiencia de la palabra de Dios, esa eficacia de la palabra de Dios, llega a dimensión tal que dice que discierne, distingue, hace que el lector comprenda las intenciones, los propósitos con los que su corazón se mueve. No podemos olvidar, queridos hermanos y hermanas, la verdad de la Biblia que dice que el corazón del hombre es engañoso y el corazón del hombre puede llegar a engañar al mismo hombre. La palabra de Dios actúa. Y la palabra de Dios aplicada a la vida del hombre discierne, distingue, valora, hace comprender cuáles son las intenciones del corazón que produce las obras en el exterior. Todo cuanto sale al exterior de la vida cristiana es el resultado de una acción íntima del corazón del creyente. La palabra de Dios es, por tanto, eficaz. De ahí, queridos hermanos, queridas hermanas, no hay ningún escrito inspirado más que la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. A veces yo he oído en alguna ocasión decir: tenemos los himnos inspirados. Bueno, supongo que lo que quieren decir es que los himnos que cantamos se acercan, se aproximan, concuerdan, forman su expresión a la luz de la Biblia. Está muy bien. Pero lo único que ha inspirado es la palabra de Dios, en el original en que fue escrita. Es verdad que nuestras traducciones bíblicas son precisas en la medida en que se ajustan a los textos copiados de los originales. Pero también os recuerdo esta noche que no tenemos ningún original de los que han sido escritos de ningún libro de la Biblia. ¿Quién es, por tanto, el autor de la Biblia? Pedro dice con toda claridad que estas palabras que tenemos, este mensaje de Dios, no procede del razonamiento del hombre. Que este mensaje que tenemos ha sido comunicado por el Espíritu Santo de Dios, de manera que el autor de la Biblia
es Dios el Espíritu Santo que comunica el mensaje, que custodia al escritor y que permite que al final de la producción humana, del escrito humano, sea toda ella palabra de Dios. Ahora, esto nos va a llevar a una conclusión vital también. La Biblia es un escrito inerrante y autoritativo. Quiero decir que es inerrante en el sentido de que no tiene errores. La Biblia es un bloque monolítico. Yo quiero llamar vuestra atención a esto. A veces hay hermanos que toman un texto en cualquier lugar de la Biblia y hacen una interpretación en torno a un solo texto porque les parece que ese texto dice lo que dice. No puede haber distorsión, disonancia, contrasentido entre lo que la Biblia enseña en el libro de Génesis y lo que enseña en el libro de Apocalipsis. La Escritura, como procede del mismo pensamiento de Dios y tiene como objeto la misma revelación, es absolutamente homogénea en cuanto a contenido y en cuanto a interpretación. La palabra de Dios necesariamente debe ser interpretada a la luz de toda la palabra, no a la luz de un pasaje específico. Decía uno de los grandes maestros de la Biblia en España, don Ernesto Trenchard, podéis leerlo en alguno de sus libros, que hay personas que toman un texto, lo extraen de su contexto y lo convierten en un pretexto. La palabra de Dios es una palabra inerrante y es autoritativa. Quiero deciros, mis queridos hermanos, que la Iglesia tiene solamente una normativa de fe y conducta, que es la Biblia, y todo cuanto no descanse en la Biblia no tiene autoridad. Voy a repetirlo. En la Iglesia de Cristo hay líderes bíblicos que ejercen autoridad. No son autoridades. Lo único que marca la vida cristiana, que establece la trayectoria de la Iglesia, es la palabra inerrante y autoritativa de Dios. Esto nos tiene que llevar necesariamente, y voy a dejar las cuestiones doctrinales, sé que conocéis tan bien o mejor que yo la doctrina sobre la palabra de Dios. Pero quiero llamar vuestra atención a algo vital, que es la interpretación de la Biblia. La Biblia tiene una sola interpretación. Tiene multitud de aplicaciones, pero una sola interpretación. La Biblia, esa interpretación está limitada al contexto general de la Biblia. La interpretación del texto bíblico debe ser dada por maestros que conocen los textos en los idiomas en que fueron escritos. Hay muchas veces en que los maestros se esfuerzan tremendamente en enfatizar una palabra que tenemos en nuestra versión castellana. Hace poco tiempo dialogaba cariñosamente con un hermano que insistía en una palabra en un determinado texto. Y yo le dije, mira, de los manuscritos que tenemos, de las copias manuscritas que tenemos de ese pasaje en la actualidad, conocemos 2.374 copias. De las 2.374 copias, ni una de ellas tiene la palabra que tú estás mencionando. ¿Cómo? Simplemente el traductor necesitó cubrir un lapso en su traducción e incorporó una palabra que indudablemente le daba sentido a la frase, pero solamente los idiomas originales revelan la totalidad del texto bíblico. Tenemos que llegar a una conclusión. Es necesario conocer el texto en profundidad para dar la interpretación. Es verdad que la Biblia se interpreta a sí mismo, pero cualquier interpretación que extrae de un contexto la palabra de Dios no es una buena interpretación. Pongo un ejemplo. Leemos en Mateo 24:13. El que perseverare hasta el fin será salvo. Luego, con ese solo texto, yo puedo llegar a afirmar la pérdida de la salvación. Y el que no persevere no será salvo. Pero tengo que darme cuenta a qué se refiere, en qué contexto está escrito ese versículo para armonizarlo con el resto de la verdad bíblica. Necesitamos buenos intérpretes
de la Biblia. La Iglesia de Cristo en el tiempo presente necesita con toda urgencia formar intérpretes de la palabra de Dios para dar a los maestros en las iglesias la capacidad necesaria en la enseñanza de la Biblia a las congregaciones. Ahora, esto que es doctrina tiene que obrar, tiene que producir una consecuencia. La primera consecuencia es que la Iglesia tiene que predicar la palabra. Solamente la palabra. El apóstol Pablo, en la despedida, en el último escrito que escribe a su colaborador y amigo Timoteo, capítulo 4 de su segunda carta, versículos 1 y 2, dice a Timoteo estas palabras solemnes: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está poniendo a su discípulo, a su amigo, a su colaborador, delante del Señor. Le dice: mira, Timoteo, el Señor va a demandar de ti la responsabilidad de este ministerio, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un breve paréntesis aquí. La Biblia es doctrina. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es Dios revelándose, es Dios enseñando, es Dios manifestándose. No hay nada en la Biblia, absolutamente nada, que no sea doctrina. Pero indudablemente, tenemos que distinguir entre doctrina fundamental y doctrina general. Una doctrina fundamental, por ejemplo, es Dios es espíritu. Ahí no hay discusión posible. Eso es así. Una doctrina fundamental es que el Verbo eterno de Dios se hizo carne. No hay discusión posible. Ahora, una doctrina general tiene que ver, por ejemplo, con genealogías, datos históricos o cosas por el estilo, en donde puede haber diferentes maneras de verla y diferentes interpretaciones. Por tanto, hecho esta advertencia, el apóstol dice a Timoteo, y nos lo dice a nosotros: predica la palabra. Predicar la palabra comprende todo el campo ministerial del testimonio y de la edificación de la Iglesia. Quiero decir con esto que predicar la palabra significa enseñar a la congregación y proclamar el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio es un mensaje que se puede decir con poquitas palabras y de una forma muy simple. El apóstol Pablo, cuando habla de lo que es el Evangelio, lo define como un asunto doctrinal y le llama la palabra de la cruz. Por tanto, no podemos hacer descansar el Evangelio en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Yo quiero deciros en el nombre del Señor, con la autoridad de su palabra esta noche, que no hay palabra que Dios bendiga más que la suya, no la tuya ni la mía. De manera que todo cuanto tú digas, si no descansa en la Biblia, no será bendecido por Dios. La única razón para el crecimiento de la Iglesia, para el fortalecimiento de los creyentes, para que nuestras congregaciones estén formadas por hombres y mujeres maduros que no sean fácilmente llevables de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, corresponde a una acción de enseñanza sistemática de la Biblia en las congregaciones. Y tenéis el gran ejemplo de la Iglesia apostólica o de los tiempos apostólicos, por ejemplo, de la Iglesia de Antioquía. Aquella iglesia naciente es sobreveída, supervisada, no sé cómo queréis entender la palabra, pastoreada por una persona que es enviada desde la iglesia de Jerusalén, Bernabé. Bernabé llega a aquella iglesia y descubre que aquello es una obra de la gracia. Por tanto, Bernabé exhorta a la congregación específicamente a algo que tiene que ver con la esencia de la vida cristiana. Permaneced fieles ¿a quién? Al Señor. Esto es vital. Ahora Bernabé dice, esta congregación necesita ser enseñada para que sean hombres y mujeres maduros, espiritualmente fuertes, personas maduras espiritualmente hablando. Y busca a Pablo, el gran maestro, y lo trae a la congregación. Durante
Un año, dice el libro de texto, de Hechos, se reunieron en la iglesia y ¿qué hicieron? Enseñaron a muchos. Cuando Pablo se despide de la congregación de los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto, les habla de que a lo largo de su ministerio ellos tienen que recordar que no rehusó enseñarles todo el consejo de Dios. Es preciso, mis queridos hermanos, que nos dejemos de historias para la Iglesia y traigamos la congregación a la luz de la Biblia. Y presentemos estudio sistemático de la palabra de Dios en las congregaciones. Es tremenda la situación de personas en nuestras iglesias que nunca han recibido enseñanza de algún libro del Antiguo Testamento. No hace falta que ponga ningún ejemplo, ¿verdad? Simplemente menciona en una reunión colectiva de iglesia cuando tienen que buscar un texto Nahum 1:7 y no encuentran aún nadie. Hace tiempo que yo no escucho en alguna iglesia un estudio sobre el libro de Levítico. Nos hemos reducido a exposiciones de aspectos específicos de los evangelios, algún pasaje del Nuevo Testamento, especialmente 2 o 3 pasajes de la carta primera a los Corintios, y muy poquita cosa más. No estamos formando un pueblo fuerte en la Biblia, ni tenemos respuestas bíblicas a problemas actuales. Vamos, digo yo muchas veces en mis reflexiones, vamos poniendo parches en granos después de que se produce. Necesariamente tenemos que volver a la Biblia. Una de nuestras tremendas debilidades consiste en un pueblo que desconoce en una dimensión profunda la palabra de Dios. Otra de nuestras debilidades a la luz de la Biblia, lo mencioné antes, es la interpretación bíblica. Demanda la palabra de Dios una interpretación correcta. Oíd la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que parte. Ese verbo tiene muchas acepciones. Bien la palabra del Señor. Ahora, querido hermano, escucha bien lo que dice el texto. No es que tengas miedo de ser juzgado por los hombres porque digas lo que dice la Biblia. Tu problema tiene que ser el hecho de que quien te va a juzgar sobre lo que haces con la Biblia es Jesucristo el Señor. Dios está llamando a un pueblo suyo a pagar un altísimo precio por ser fiel a la palabra del Señor en toda la extensión de la palabra. Y es necesario que los maestros bíblicos tengan en cuenta 2 gravísimos problemas que surgen de una interpretación deformada. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. 2 peligros tremendos. Es como si tú caminas sobre un puente en donde discurren por debajo de sus arcos 2 ríos pestilentes, exactamente venenosos, en igual intensidad uno y el otro. Tienes que caminar por un paso muy estrecho para no caer en uno o no caer en el otro. Los saduceos de los tiempos de Cristo restaban a la Escritura. De manera que cuando las conciencias de ellos eran redarguidas por el escrito bíblico, decían, no hay condenación, no hay juicio, no hay ángeles. Por otro lado, estaban los fariseos. Y estos hombres, conocedores de la Biblia, habían añadido a la Biblia algo más. Habían tomado sus costumbres, sus tradiciones, su sistema religioso y lo habían elevado a la categoría de doctrina. Y enseñaban eso como si tuviese la misma autoridad de la palabra del Señor. Cristo se enfrentó a ellos y Cristo les dice: vosotros estáis invalidando los mandamientos de Dios por vuestros mandamientos. A lo largo de nuestra historia, de la historia de nuestras amadas asambleas, yo sé que todos los que me conocéis sabéis que soy un hombre de las asambleas.
que soy la quinta generación de creyentes en las asambleas. Que mi abuelo, colportor de la Sociedad Bíblica, fue un hombre encomendado a esa obra por las asambleas. Que mi padre fue anciano de una iglesia de las asambleas. Que yo he nacido físicamente en el piso de un edificio de una asamblea, ya no puedo ser más asamblea. Lo que quiero deciros es que a lo largo del tiempo de la historia de las asambleas, en la medida en que el conocimiento bíblico ha ido decayendo, en la medida en que el Espíritu Santo de Dios ha sido resistido, en la medida en que hemos estado perdiendo comunión y contacto con Cristo, fuimos construyendo un sistema religioso externo que nos distinga de los demás. Y le hemos dado categoría de doctrina. Y los grandes problemas de nuestros días no descansan en asuntos sobre la deidad de Cristo o sobre la pérdida de salvación. Descansan por cuestiones controversiales de pensamientos históricos que han calado en nuestros medios. Cristo, en su palabra, hace alusión a una situación de los fariseos y dice estas palabras: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y decimos, bueno, eso en la Iglesia no pasa. No pasa porque el Espíritu de Dios conduce la enseñanza de la Iglesia. No dijo Jesucristo el Señor, tomará de lo mío y os lo hará saber. No dijo el Señor, os guiará a toda verdad. Escucha lo que dice Pablo. Tito 1, 13 y 14. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, ese tremendo conjunto de cristología, cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, leo de esa carta un pasaje central, capítulo 2, de la carta a los colosenses, versículos 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque son carne. De manera que una de las grandes necesidades de nuestro tiempo es volver estrictamente, incondicionalmente, absolutamente, totalmente a la exégesis sana de la palabra de Dios. A lo largo de los tiempos últimos, no en España, en muchos lugares del mundo, he visto creyentes angustiados, agobiados, he visto conflictos en las congregaciones, divisiones entre las iglesias, problemas entre creyentes, por insistir sobre nuestra tradición. Dios llama a su pueblo en España a un alto serio en el camino. Dios llama a los líderes de las iglesias en España hoy a una reflexión profunda sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Dios está llamando a los líderes de las iglesias, maestros de escuela dominical, esposos y esposas en los hogares, a que vuelvan incondicionalmente a la Biblia y levanten de una vez por todas los lastres que hemos puesto sobre nuestros hermanos en la fe. Una demanda más que marca nuestra debilidad es la formación de maestros. Dios ha dado a su iglesia maestros. El Espíritu Santo soberanamente lo ha hecho. Cuando leemos la carta primera a los Corintios en el capítulo 12 hay una larga lista de dones. Capítulo 12 de Romanos, otra lista de dones. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, los dones operando en hombres y mujeres capacitados para el ministerio.
Cuando llegamos a ese cometido de los dones capacitantes, o, si lo prefieres mejor, de los hombres capacitados, leo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 14, palabras como estas. Dios dio ciertamente a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios en el origen de la Iglesia da personas dotadas para un ministerio fundante. Y los dos grandes dones fundantes, profetas y pastores, están ahí. No están operativos en el tiempo presente porque han cumplido su ministerio, en el sentido estricto en que fueron comunicados a la Iglesia primitiva. Pero los dones consolidantes se mantienen. Y esos dones consolidantes son evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué tienen que hacer? Enseñar. ¿Qué es lo que tienen que enseñar? ¿La palabra? ¿A quién tienen que enseñar? Al pueblo de Dios. ¿Con qué objetivo? Para que sean hombres y mujeres sanos en la fe. Sólidos que pueden resistir el vendaval del viento de doctrina que Satanás intenta introducir dentro de la Iglesia de Cristo. Necesitamos formar maestros. ¿Por qué? Porque es un mandamiento bíblico. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo instruye a Timoteo y le dice, mira Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, lo que reiteradamente te he enseñado. No quiere decir Pablo ahí que en un solo discurso ante una enorme multitud Timoteo escuchó lo que tenía que repetir. No. A lo largo de todos los años de compañía entre tú y yo, Timoteo, tú has oído permanentemente delante de toda la gente que escuchó la doctrina que yo he predicado. Muy bien, ahora dice Pablo, lo que has oído delante de mí, en presencia de muchos testigos, enseña a hombres capaces de enseñar a otros. Y el apóstol Pablo establece ahí la cadena de enseñanza en la Iglesia. Enseña ahí la necesidad de la formación de maestros bíblicos. Y yo vengo a la historia de mis amadas asambleas. No sé por qué causa, no se conoce la historia de las asambleas, o se conoce muy poco. Aquellos que tengáis interés en conocer un fantástico libro que se titula Historia del Movimiento de los Hermanos, dentro de unos 15 días podéis bajarlo de la página web de nuestra iglesia y os enteraréis de la historia de las asambleas. En el primer tiempo de las asambleas hubo colosales maestros bíblicos, gente que conocía profundamente la palabra, gente que había investigado en la tipología del Antiguo Testamento, eruditos en tipología, gente que podía manejar el hebreo y el griego de una forma absoluta y correcta. Hay obras de esos hombres entre nosotros. Entre ellos comenzaron no a discutir, a dialogar sobre doctrina. Y se fijaron tremendos cuerpos doctrinales. Gobierno de iglesia, escatología bíblica, por ejemplo, fueron fijados en diálogo doctrinal por los primeros hombres de las asambleas. Estos hombres de las asambleas enseñaron a otros y los otros a los siguientes, pero cuando llegamos en la historia a un tercio de la historia de las asambleas, comienza un movimiento llamado, en cierta medida, el pietismo de las asambleas, en donde los maestros se fueron haciendo débiles maestros, donde el estudiar en un centro de formación teológica para capacitar maestros era mal visto, y donde las asambleas fueron arrinconando a todos aquellos que de alguna manera estaban diciendo algo en relación con la exégesis en los originales bíblicos. Comenzó la discusión sobre ordenanzas. Ya no era doctrina fundamental lo que se manejaba, eran ordenanzas. Y ahí comienzan los grandes problemas que todavía están en nuestro tiempo sobre cómo tenemos que practicar las ordenanzas. ¿Cómo debemos distribuir los símbolos de la mesa del Señor? ¿De qué manera tenemos que practicar el bautismo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzan las contiendas. Y viene una cuarta generación, enseñados por estos que desconocen en cierta medida la palabra,
y la falta de fundamento bíblico está trayendo en nuestros días discusiones no por doctrinas ni por ordenanzas, por símbolos, y dividiendo la obra de Dios. Nuestras asambleas en España tienen que hacer un alto necesariamente, porque tenemos que dar a nuestra generación joven y a nuestros niños maestros conocedores de la palabra. Tenemos que recuperar frente a la Biblia el mensaje de la gracia. La Iglesia de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, no necesita tanto ser reprendida como ser alentada. A lo largo y ancho de España, ya no voy a hablar del extranjero, dejemos los problemas de otros lugares. A lo largo y ancho de España hay un permanente clamor. No hay compromiso. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Hay muchos creyentes comprometidos? No. Esta desidia en el compromiso se debe a falta de espiritualidad. Naturalmente que sí, eso no lo duda nadie. Pero en gran medida se ha debido a un énfasis desorbitado en estilo de conducta que se ha fijado como mandamiento, pero no se ha hablado de la comunión con Cristo. De manera que a lo largo de la historia última ha habido mandamiento sobre mandamiento y se ha borrado del púlpito de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, la admirable gracia del amor de Dios. La cruz es un mensaje para predicar a inconversos, pero no a creyentes. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando el apóstol Pablo habla de compromiso cristiano, Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice Pablo allí? Hermanos, os ruego por las... ¿qué? Misericordias de Dios. De manera que el apóstol Pablo dice, para presentar vuestros cuerpos en sacrificio, es decir, para una entrega incondicional. No hay mensaje más que las misericordias de Dios. De otra manera, tú tomas al creyente y lo enfrentas con la cruz. Y sitúas al creyente en el Gólgota y dices al creyente, pregunta a Cristo, ¿por quién muere, Señor? Y cuando ese creyente reciba como respuesta en el poder del Espíritu, el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, será un creyente que diga al Señor, aquí estoy, Señor, para todo cuanto tú quieras. La gracia de la restauración bíblica. Veré esto mañana o pasado mañana. El hombre de Dios, lo voy a repetir una de estas noches otra vez, el hombre espiritual no se mide por su capacidad de reprender, sino por su capacidad de restaurar. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia. ¿En dónde? En Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurad. Mis amados hermanos, conozco, iba a decir cientos, no es así, no son cientos. Conozco muchos jóvenes perdidos en el mundo hoy, que han sido echados de nuestras iglesias, pero no han sido alcanzados por la gracia. Conozco grandes valores en el mundo de las asambleas, que han sido marginados de la obra, echados del ministerio, expulsados como si fuesen terroristas de las congregaciones, simplemente, porque discrepaban en cuestiones opinables. Y las asambleas hemos estado perdiendo a lo largo de los últimos 40 años, lo digo con tremendo dolor, gigantes del conocimiento bíblico. Los institutos teológicos de nuestro medio están llenos de personas que han salido de las asambleas y no están en las asambleas. A lo largo y ancho del mundo encuentro personas y pregunto, ¿dónde está? No está. ¿Por qué no está? Ha discrepado. Necesitamos restaurar la gracia. Quiero decir solemnemente delante de vosotros en el nombre del Señor. Escuchad la palabra del Señor. El Señor dice a los ancianos de las iglesias, a los pastores de las iglesias esta noche, estas palabras. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo dice Pablo.
Lo que dice Pablo es, ¿cómo voy a hacer yo para que la Iglesia tome un compromiso con Cristo? ¿De qué manera voy a hacer yo? Predícale el amor de Cristo. Entroniza a Cristo en el púlpito, predica a Cristo, coloca la gracia de Cristo, deja que el raudal admirable del amor de Dios, de la gracia omnipotente del cielo a la tierra, envuelva a la congregación, háblales, enfréntalos con el tremendo carisma de Dios en beneficio suyo y deja que el Espíritu opere en su vida. Una renovación espiritual. No creo en revoluciones espirituales, pero creo en renovación espiritual. No estoy proyectando en modo alguno mi pensamiento hacia una revolución en las asambleas, bajo ningún concepto, pero quiero llamar vuestra atención a la necesidad de una renovación bíblica, llevándonos a la palabra del Señor. A veces, y voy a terminar enseguida, a veces enseñamos obediencia como mandamiento. Así pensaba yo, créedmelo. Pero vamos a ver, ¿no hay mandamientos en el Nuevo Testamento? Claro que sí, ¿cómo no? ¿No tengo que obedecer los mandamientos? Naturalmente que sí, claro que sí. La obediencia de un cristiano no está en la imposición de los mandamientos, sino en la comunión con Cristo, que le impulsa a obedecer y a cumplir el mandamiento. El mandamiento establecido no es algo que tiene que costar un esfuerzo sobrehumano al creyente. Voy a poner un ejemplo que todos conocéis muy bien. El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y en la carta a los filipenses el apóstol Pablo establece un mandamiento que tenemos que cumplir. Yo el primero, ocuparos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Es mandamiento o no? Sí. Y casi siempre, o por lo menos en muchas ocasiones, le ponemos un punto ahí al texto. Y comenzamos a decir a los creyentes que tienen, y los pobres creyentes no son capaces. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo llega a una situación que dice, miserable de mí, porque no puedo. Claro que no puedes, Pablo, ¿cómo vas a poder? ¿Quién puede cumplir los mandamientos de Dios en la dimensión de Dios? Pero el aliento para ese cumplimiento viene en el versículo siguiente, en donde Pablo dice, tengo que ocuparme de mi salvación, ocuparos vosotros de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? No hay punto. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Luego tengo que retomar un concepto bíblico inevitablemente importante. El cristianismo no es religión. El cristianismo es comunión con Cristo. Y si no estoy viviendo en la fuente de poder, no puedo hacer nada, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y el pueblo de Dios necesita el avivamiento tremendo de esta verdad bíblica. Nuestras congregaciones tienen que ser llevadas a la realidad de la comunión con Cristo, que veremos Dios mediante mañana, para que el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose vida en nosotros por su Espíritu, nos lleve a una obediencia incondicional a la palabra de Dios. Oh, amados míos, mis queridos hermanos, aunque sea esta la última vez que me escucháis, quiero afirmar solemnemente en el nombre del Señor, basta de religión, basta. Regresemos a la Biblia, por favor. Regresemos a la Biblia. Y esta Biblia tiene que ser recuperada en el hogar. Las sociedades de Unión Bíblica y otros comentarios a las porciones tienen un serio problema en nuestros días. ¿Sabéis cuál es? La gente se da de baja. Bueno, si se dieran de baja en la adquisición de las notas bíblicas, porque en lugar de las notas bíblicas están usando una teología sistemática, pues bendito sea Dios. Pero no es así. Hemos dejado de dar Biblia a nuestros niños. Hemos dejado de hablarle a nuestros niños de las historias bíblicas esenciales. Nuestros niños conocen muchísimo de otras cosas, pero conocen poco de los grandes héroes bíblicos. La Biblia tiene que ser retomada para el hogar.
y la Biblia tiene que ser retomada para el creyente. David era un hombre que padecía insomnio en alguna ocasión, ¿cómo no? Lo perseguía su suegro, ya era bastante. Lo habían expulsado, estaba caminando por los montes, era un paria de la vida, y este hombre dormía poco. Pero David dice algo muy curioso: en su ley medito, ¿cuándo? De día y de noche. Claro, recordaba la palabra de Dios. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Porque la conocía. La Biblia es necesaria y la Biblia revela nuestras grandes debilidades. Somos un pueblo muy débil. Nuestro grupo de iglesias en Inglaterra está en franca decadencia, salvo excepciones. Y en otros muchos lugares. Y en España. Recientemente celebrábamos hace una semana una reunión de ancianos de las iglesias en Galicia. Decíamos, bueno, qué bien. 39 asambleas en la región, qué bien. ¿Cómo que bien? Son las que había hace aproximadamente 35 años. Qué mal. Y nuestras asambleas se están debilitando específicamente por una razón, porque están descansando muchas veces sobre el sistema en lugar de descansar sobre la palabra. Y porque permanentemente escucho como respuesta a algunas cosas que se hacen en nuestros medios esa típica frase: se hace así porque siempre se hizo así. No es posible que nosotros pensemos que el tiempo se tiene que adaptar a la Iglesia. Es la Iglesia la que tiene que adaptarse al tiempo. No es doctrina lo que tiene que variar, pero la Iglesia tiene que tener un mensaje y una presencia para el siglo XXI, no para el siglo XVIII. Y si no tenemos mensaje para el siglo XXI, no tenemos nada que comunicar a nuestra sociedad. Por último, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Escucha el texto. Dice Dios: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, cosa sin importancia. La pregunta con la que quiero terminar esta noche es para mí primero, para cada uno de vosotros también. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es? Hay obreros presentes aquí esta noche. Hay ancianos de iglesias. Hay maestros de escuelas dominical. Yo quiero preguntarte en el nombre del Señor, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Estás respetando esa palabra? ¿Respetándola? Significa no añadiendo nada de ella, ni quitando nada de ella. ¿Estás haciéndolo? ¿Estás confiriéndole a esa palabra solamente a ella y nada más que ella la autoridad que tiene? ¿Estás bajo su control? Oh, mis amados hermanos, no es cuestión de poseer la Biblia, ¿sabes? Es cuestión de que la Biblia te posea a ti. No es cuestión de tener almacenados textos y textos en nuestro cerebro. Es necesario que esa Biblia baje al corazón. Porque en Deuteronomio 6 el Señor dice: mis palabras estarán sobre tu corazón, controlando tu vida. Necesitamos que ella determine la realidad espiritual nuestra como individuos. Que los ancianos de las iglesias esta noche, en la soledad de su habitación, se pongan de rodillas delante del Señor y oren al cielo pidiendo la oración de David: examíname, oh Dios, y revela si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Necesitamos retornar a la Biblia, pero ¿sabes una cosa? Eso va a significar para ti pagar un precio, un altísimo precio. Va a significar para ti tal vez el vacío en tu entorno. O deja que los hombres hagan el vacío. Respira tú el aire de Dios. No te importe lo que algunos quieran decir de ti. Sé fiel al Señor.
porque hay una responsabilidad solemne y termino con esto. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Dios nos llama esta noche, y es lo que yo quiero hacer todas las noches. Dios nos llama esta noche a un retorno sin condiciones a la Biblia. A un retorno sin condiciones a la Biblia. A un volver necesariamente a la Biblia. A un orar al Señor, Señor, que tu Espíritu ilumine mi mente para entender con claridad tu palabra. Necesitamos levantar urgentemente hombres capacitados para interpretar la Biblia. Y necesitamos decir al Señor, Señor, habla, que tu siervo oye. Que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones. Y esta noche en este lugar sea el gran comienzo que España necesita de una renovación bíblica dentro de nuestras queridas asambleas, para la gloria de Dios y para la bendición de su pueblo.